El comienzo de la década de los 80 no parecía fácil para Peugeot. El pequeño y veterano 104 jamás conocería el éxito de sus compatriotas de Renault con el 5. El discreto 305 debía competir con una nueva ola de compactos que rozaban los 4 metros, y al señorial 604 las ventas le habían dado la espalda desde su nacimiento. Su producto más apetecible, el 505, superaba los 4,5 metros y militaba en la categoría de los 2 litros. Siguiendo el camino trazado por Volkswagen con su primitivo Golf, el fabricante francés apostó su futuro al 205. ¿Qué hubiera sido de Peugeot si su nuevo automóvil polivalente no hubiera gozado de los favores del público? ¿Si no se hubieran comercializado más de 5 millones de unidades durante 15 años? En este desafío por la supervivencia del León, resultaron decisivas desde el primer momento las variantes más enérgicas del recién llegado para potenciar su imagen comercial. Hace 30 años, la conservadora Casa Gala llevaba al límite el concepto de deportividad iniciado una década atrás con el Golf, heredando 3 letras que convirtieron también al 205 GTI 1.9 en un referente y una leyenda. A principios de 1983, Marruecos había sido el escenario escogido por Peugeot para mostrar a los medios informativos el 205, su nuevo automóvil de 5 puertas, compacto pero familiar. El resultado del proyecto M24, iniciado en 1977, se situaba, con sus 3,70 metros, entre la primera generación de polivalentes de 3,5 metros y los más recientes de 4, entrando en competencia directa dentro del mismo grupo PSA con el Citroën Visa, pionero en este nuevo segmento. Con el punto de mira puesto en el Renault 5 y en el primer Golf, a quien prácticamente calcaban dimensiones, el 205 se presentaba con 4 motores del tipo Dubrin, estrenados en el 104 en 1972. Propulsores, todos ellos realizados en aluminio con distribución en culata y el cambio en su parte baja, que culminarán su oferta inicial en los 80 caballos de la versión GT. Un año después de su presentación mundial, el Peugeot 205 llegaba al mercado español tras una campaña de lanzamiento muy ambiciosa y estudiada, que daba comienzo en enero de 1984. Tras los 504 y 505 salidos de las factorías de Citroën de Vigo, el primer Peugeot fabricado en Villaverde por Automóviles Talbot se diferenciaba de sus homólogos franceses por los motores elegidos en sus 3 variantes iniciales. Los madrileños irán provistos de los veteranos propulsores de origen Simca, lo que obligaba al rediseño de los parachoques y a que sus capós presentasen un ancho abultamiento. Por esas fechas, la prensa especializada tomaba contacto con el esperado 205 GTI 1.6 en tierras alicantinas, un pequeño felino que el común de los mortales pudo admirar en el Salón de Ginebra del 84, junto a la versión de calle del sofisticado Turbo 16, que sería homologado un mes más tarde con el fin de triunfar en el Grupo B del Mundial de Rallys. Con el GTI llegaba la gama 205, la carrocería de 3 puertas, provista aquí de elementos específicos como las llantas de aleación de 14 pulgadas y el motor XU procedente de los BX16, aunque alimentado aquí mediante inyección electrónica, con la caja de cambios de cortos desarrollos situada en punta del cigüeñal. La deportividad presidía también el interior, gracias a una completa instrumentación y a unos asientos adaptados a una conducción decidida, que acababan por convertir al GTI francés en el sustituto natural del GTI de Volkswagen, una vez que la segunda versión de su Golf se aburguesaba al aumentar su tamaño y su peso. El verano de 1984 traía consigo al más ardiente de los 205 a los concesionarios españoles. Debido a su condición de importado, su tarifa duplicaba la de la versión de acceso a la familia española de Peugeot, resultando su precio final de 1.700.000 pesetas, similar al de un Ford Escort XR3i o un Opel Kadett GSI, situados un peldaño por encima en tamaño. El Ford Fiesta XR2, el Renault 5 Copa Turbo, su heredero el Super 5 GT Turbo, el Citroën Visa GTI o el MG Metro Turbo serán los rivales naturales del GTI francés, sobre los que logra imponer su homogeneidad, pero su desorbitado importe hará que se comercialicen tan solo 138 unidades en España durante la temporada 84. La victoria del 205 Turbo 16 en el Campeonato del Mundo de Rallys del siguiente año fortalecerá la imagen de las versiones deportivas más civilizadas,
de modo que a partir de los primeros compases de 1986 el GTI podrá contar con 115 caballos en su motor de 1600 centímetros cúbicos, disponibles también en la nueva carrocería descubierta fabricada en Turín por Pininfarina. Junto con las versiones turbodiesel intercooler y V6 del 505, el 205 GTI 1.9 será mostrado en el Salón de París de 1986, en el que PSA tendría una presencia muy destacada, comenzando las entregas en el país vecino de este 205 más GTI que nunca, antes de que ese año llegase a su fin. En la primavera de 1987 se iniciaban las ventas de este Gran Turismo sin límites en nuestra red comercial, rondando su precio los 2 millones de pesetas, medio millón más de lo que Renault nos pedía por un 5 GT Turbo de 115 caballos. Peugeot, ganadora de nuevo del Campeonato del Mundo de Rallys en 1986, prometía haber trasladado el arsenal tecnológico de la competición a su nuevo deportivo. Un aliento fabuloso que, según la marca, alcanza los 206 km/h en circuito y es capaz de doblegar los 400 metros en 15,2 segundos. A mediados del año 87, la familia 205 será objeto de un profundo rediseño interior, en el que el salpicadero será el elemento que sufra mayores modificaciones. El GTI no será ajeno a estos cambios, y mientras la instrumentación permanecerá inalterada, los mandos de la climatización, los interruptores, el diseño del volante y las palancas situadas a cada uno de sus lados serán puestos al día. Para la temporada 91, el 205 sufrirá un ligero restyling exterior que acercará su aspecto al del resto de los Leones de Peugeot. Los intermitentes delanteros perderán su color anaranjado y las ópticas traseras modificarán su disposición al situarse la luz de retroceso encastrada en el paragolpes. El GTI al que nos hemos subido pertenece a esta última serie y fue matriculado a comienzos de 1991, año en el que Automóviles Peugeot, el más veterano de los productores franceses, fabricaba la unidad 4 millones de la exitosa familia 205. Sobre los 2,42 metros de distancia entre ejes del Peugeot 104, 12 centímetros más corto que el 205, el centro de estilo de Peugeot se había impuesto a los italianos de Pininfarina en el programa M24, logrando que el primer automóvil de la marca concebido mediante el programa CAD de diseño asistido por ordenador fuese bello, funcional y aerodinámico. Las soluciones probadas en los prototipos Vera, basados en el 305, hacían que el coeficiente aerodinámico del polivalente se situase en 0,35, valor que se reducía a 0,34 en las versiones GTI, gracias al spoiler delantero, al faldón trasero y a un pequeño alerón situado sobre el portón como prolongación del techo. Exceptuando la alusión a su cilindrada, respecto al GTI 1600 la diferencia es una, pero es clara. Las llantas de aleación de 15 pulgadas y 8 agujeros equipadas con neumáticos 185-55 otorgaban al 205 una apariencia todavía más rotunda. El habitáculo del 205 GTI 1.9 mantiene la tónica deportiva que caracteriza su exterior. El color rojo domina un espacio interior en el que cobran protagonismo unos magníficos asientos, cuya tapicería combina, con cierta dosis de lujo, la tela con el cuero. El salpicadero ofrece un correcto diseño que apenas se diferencia del resto de variantes, pero tras el volante de 3 radios forrado en cuero, la instrumentación está provista de todo lo necesario para pilotar a esta pequeña fiera, prestándose especial atención al estado de la lubricación del motor, al incluirse un manómetro de aceite y un indicador que nos informa de su temperatura. El equipamiento de este GTI era completo hace 25 años, ya que incluía de serie los elevalunas eléctricos, el cierre centralizado con mando a distancia o la luz de lectura de mapas, mientras que en el capítulo de opciones figuraban la tapicería integral en cuero o el aire acondicionado, disponible por unas 140.000 pesetas. La habitabilidad de este pequeño compacto, concebido inicialmente como familiar, había sido una de sus cualidades más destacadas y las variantes GTI no eran una excepción, permitiendo dar acomodo a 4 pasajeros sin demasiadas estrecheces. El maletero, con 290 litros declarados ampliables hasta 1200, presenta unas formas muy aprovechables debido a la posición prácticamente tumbada de los amortiguadores. El motor XU9 se tomaba prestado del Citroën BX GTI. Este todo aluminio de carrera larga, alimentado por inyección electrónica Bosch LE Electronic, aumentaba su relación de compresión hasta 9,6:1 para conseguir 130 caballos a 6.000 revoluciones, 5 más que el Citroën.
Su par máximo de 16,8 kilográmetros a 4.750 vueltas puede sugerir cierta falta de respuesta a bajos regímenes, pero la elasticidad es equiparable a su generosa potencia, encargada de acelerar tan solo 880 kilos oficiales. Los desarrollos del cambio, convenientemente adaptados al voluntarioso motor, permiten afrontar una curva en dos relaciones distintas, contando siempre con una excelente capacidad de respuesta. La estabilidad es otro de los puntos fuertes del 205 gracias a su afinado bastidor. Respecto a los 105 y 115 caballos, se endurecen ligeramente los tarados de la suspensión al tiempo que se aumenta el diámetro de las barras estabilizadoras, especialmente de la trasera para mejorar la motricidad. La dirección sin asistencia resulta bastante pesada en parado y con casi 4 vueltas de volante no destaca por su rapidez, pero sí por su precisión. Finalmente, el equipo de frenos cuenta con discos ventilados de 247 mm como en los GTI 1.6, pero a diferencia de ellos el tren trasero dispone de discos macizos del mismo diámetro en lugar de tambores, pudiendo contar opcionalmente, junto con las variantes turbodiesel, con un sistema antibloqueo ofrecido desde finales del año 90. Como sucediese con su antecesor de 1.600 centímetros cúbicos, el GTI 1.9 dejaba un dulce sabor de boca en las redacciones del motor. Con la cita olímpica más lejos, más alto, más fuerte, la revista Autopista presentaba la estrella de la gama 205, destacando de entre sus equilibradas cualidades su excelente comportamiento, logrado además con un suficiente nivel de confort. Automóvil se quita el sombrero ante este GTI, del que resalta su impresionante motor, potente, elástico y sobrio, su manejabilidad ejemplar, que perdía parte de la docilidad del 1600, y el rendimiento impecable de los frenos, lamentando una ligera pesadez y lentitud en la dirección. Motor 16 añadía como defectos la propensión al blocaje de los frenos, ciertos fallos de acabado en su habitáculo algo estrecho, y como virtudes la precisión del cambio y la facilidad y suavidad de manejo, que permitía un uso totalmente familiar. Por último, la prestigiosa revista belga Le Moniteur Automobile refrenda el perfecto equilibrio entre prestaciones y consumo, y comportamiento y facilidad de conducción, pero censura la habitabilidad en las plazas traseras y el tamaño del maletero, objeción lógica al enfrentarlo con alguno de sus rivales, como el Escort o el Golf, que superaban su longitud en 30 centímetros. Y es que desde su aparición, el 205 GTI 1.9 había tenido como contendientes a los mejores deportivos de la categoría de 4 metros, obligando también a los fabricantes a muscular a sus modelos más pequeños, bien a través de la sobrealimentación, como en el caso de Renault con su 5 GT Turbo de 120 caballos, Ford con su Fiesta de 133 y Volkswagen y Fiat con su Polo G40 y 1 Turbo, o mediante el uso de culatas multiválvulas, tecnología representada posteriormente por los Renault Clio 16 válvulas de 140 caballos y los Fiesta XR2i con la misma potencia que el 205. Durante casi 8 años, Peugeot fue la única marca que en esta complicada batalla confió en un simple pero afinado motor atmosférico de gran cilindrada para situarse entre los mejores matagigantes, convirtiéndose sus míticas siglas en un sobresaliente reclamo comercial para el resto de la gama. En 1985, un número mágico, casi sagrado, se convertía en el nombre del coche preferido por los automovilistas franceses. Ese año Peugeot obtenía unos beneficios de más de 10.000 millones de pesetas después de 5 ejercicios en números rojos, por lo que el León parecía estar definitivamente a salvo. La promesa que nos hacía entonces el 205 sonaba como un acertado presagio. Contigo al fin del mundo.